Quiero compartir con ustedes una forma distinta de predicación. Quiero hablarles desde una perspectiva temática y vamos a hablar desde el griego del Nuevo Testamento. Así que como no es algo fácil de digerir en forma inmediata, yo he hecho un breve power que usted va a recibir también a través de Paín. Lo puede revisar. Como para fundamentarlo necesito la ayuda de ustedes porque vamos a usar Biblia, ¿ya? Así que en la medida que vamos avanzando, usted tome la escritura y revise el texto. Y de esa forma vamos a construir juntos un pensamiento temático. Ahí arriba dice diacosón, ¿ya? Diáconos. ¿Qué es diáconos? Servidor, ¿ya? Así que vamos a hablar del servidor. Usted y yo fuimos llamados a ser servidores, pero servidor y servidores no es lo mismo. Lo vamos a desglosar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, estamos deseosos de que tu Espíritu nos ministre. Queremos, Señor, que tú hables a nuestra mente, a nuestros corazones, que nos corrijas, que nos animes, que nos fortalezcas, que nos proyectes en la misión y en la tarea que tú has declarado a cada uno. Que tu palabra tenga cabida en nosotros. Que nosotros no solo la reconozcamos en la memoria, sino que la encarnemos en nuestra forma de vivir. Que trates, Señor, en lo profundo y las cosas difíciles sean fáciles. Para ti no hay nada difícil. Así que queremos, Señor, que este acercamiento nos nutra en el nombre de Jesús. Te damos gracias en Jesucristo. Amén. Muy bien. La palabra entonces, diáconos, vamos a meternos en la familia del término diaconía, ¿ya? Siguiente slash, por favor. Ahí está. Mateo 20, 26, ¿ya? Usted puede buscarlo en la Biblia o leerlo ahí mismo. Dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, ¿ya? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervos, ¿ya? En el texto griego, ¿ya? Le puse en negrita las palabras para diferenciarlas. Entonces, servidor es diáconos y siervo es doulos, ¿ya? Voy a explicarlo antes de avanzar. La primera razón es que la lucha que ellos tenían en ese contexto es que estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Y este ha sido un problema serio siempre en la humanidad. Todos quieren ser más que los demás. Y Jesús escuchó a los discípulos discutiendo esto y los llamó y los sentó alrededor y les dijo esto. ¿Ya? Esta es la tercera vez que le habla de esto, porque habían dos oportunidades antes que también Jesús los reconvino por este deseo de querer ser el mayor. Quiere decir que este deseo es constante en el ser humano. Por eso nosotros tenemos que reconocer de que el Señor no nos llamó a gerenciar, sino a servir. Así que no estamos sobre, sino abajo. El que quiere ser el mayor sea el menor. Entonces, la propuesta del Señor contradice nuestros sentimientos personales. Entonces, este concepto de ser nuestro servidor lo tenemos que tomar aparte, ponerlo entre comillas y analizar el servicio al cual se refiere el Señor. El término doulos es una de las palabras que nos habla sobre esclavitud, ¿ya? Doulos tiene tres acepciones. La primera de ellas es cuando un pueblo conquistaba a otro y entonces sometía al pueblo conquistado por esclavos, ¿ya? Entonces estos servían porque tenían a alguien enseñoreándose de ellos, ¿ya? La segunda función bíblica que aparece doulos tiene que ver con la idea cuando alguien tenía una deuda económica. Como no la podía pagar, iba a su acreedor y le decía, mira, no puedo pagarte, ¿qué tal si yo te lo devuelvo con trabajo? Muy bien, pero hay un contrato de por medio, así que hacían un contrato entre los dos y les decía, esto va a durar tantos meses y con eso estamos saldados, ¿correcto? Ya, ¿están de acuerdo? Entonces firmamos junto el contrato y entonces ahora yo me vuelvo esclavo, pero condicional por causa del contrato para devolver mi deuda.
Esta es la segunda forma bíblica que aparece doulo. Y la tercera aparece en el libro de Romanos capítulo 1:1. Usted puede abrir en su Biblia, léalo. Dice Pablo, ya, doulo, Christou Jesou. Ya, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Doulo. Ya, entonces tenemos que plantearnos que este doulo en tercera persona, como aparece en Pablo, tenía que ver con la condición cuando la persona terminaba de pagar su deuda y decidía seguir trabajando por amor al amo. ¿Ya? Entonces ya no era obligación de trabajar bajo esclavitud, sino que seguía trabajando porque la persona estimaba y amaba a esta persona y decidía seguir trabajando para él. ¿Ya? Yo descubrí algo una vez, fui ahí a la casa de Jorge Washington, ¿eh? Y de estas cosas que uno hace, de preguntar, porque somos preguntones. Y entonces me dijo la persona que estaba haciendo el tour ahí, que Jorge Washington en ese campo que tenía más de 100 esclavos. Y como él luchaba para la libertad de los esclavos, había dado libertad a todos sus esclavos. Y dice que los esclavos, en vez de irse, ninguno se fue, todos se quedaron trabajando con él en ese lugar, porque el trato que él le daba era digno. ¿Ya? Y entonces me llamó la atención la historia de él, y evidentemente la traigo a relucir porque coincide con la declaración de la tercera condición del doulo, esclavitud por amor. ¿Ya? Ok, entonces cuando el Señor nos llama a ser esclavos, ¿a cuál de las condiciones se refiere? ¿A la que se pone sobre nosotros para imponernos su señorío? No, Él no se impone en su señorío sobre nosotros. Nosotros nos sujetamos voluntariamente a Él. Así que no estamos en la primera condición del doulo. En la segunda, ¿le debemos plata a Jesús o condiciones a Jesús? No, porque Él lo hizo todo por amor por nosotros. Por lo tanto, tampoco estamos en un contrato que soy cristiano mientras Él me bendice, si no, no soy cristiano. No puedo. Entonces ese doulo tampoco es. Pero cuando yo decido servir al Señor por amor, porque reconozco que lo que Él ha hecho en mí ha sobrepasado mi entendimiento, no solo mi conocimiento, sino mi entendimiento y mis acciones, todo queda bajo el poder de Dios, entonces yo ahora lo sirvo por amor. ¿Cuál condición del doulo es? La tercera. Entonces, esta tercera coincide con lo que dice Pablo y coincide con lo que hizo el famoso Jorge Washington en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Y cuál será nuestra condición para tratar a las personas para servir? No nos debemos de enseñorear de la obra de Dios porque no es nuestra, es de Dios. No fuimos llamados tampoco a hacer tratos ni contratos con los hermanos, porque si no serían trabajadores nuestros. Y nosotros no tenemos trabajadores, nosotros nos asociamos por amor para servir a la obra del Señor. Por lo tanto, la condición de servicio está rodeada de características que me gustaría seguir ahondándolas con usted. ¿Ya? Veamos el siguiente slide, por favor. Ahí. Díganme, ¿la escalera es para subir o para bajar? Pregunto. Porque usted ve una escalera, ¿qué se le viene a su mente primero? Subir. ¿Ya? ¿Y qué hizo Jesús? Era Dios, está en la condición de Dios, y Él decide venir al mundo para tratarnos de igual a igual. Para poder servir, al otro lo tengo que tratar en la misma condición. Siempre me acuerdo de Panamá, porque cuando yo era joven, yo era inquieto, me metía en la esclusa de San Miguel, y yo viví muchos años ahí. Y resulta de que las barcos que llegan los meten hasta cierta parte y les ponen unas locomotoras al lado, igual que trenes, y los empiezan a tirar hacia adentro del canal, y eso tiene un tope porque hay una barrera, como una pared de metal de unos 7 pisos más o menos de altura para mirar, y con digamos, unos lagos artificiales y bombas, echan agua o quitan agua y bajan el nivel y lo ponen de igual a igual. Y cuando están en el mismo nivel se abren las esclusas y el barco pasa de igual a igual.
Y alguien me dijo, eso es el evangelismo. Tienes que bajar, estar en la misma condición que el otro. Y cuando estás en la misma condición, tú abres la compuerta y puedes entrar de igual a igual al corazón de la otra persona. Porque cuando tú vas en una diferencia de altura, los demás te rechazan, ¿ya? Por eso el Señor dice que una de las características de que Él tuvo que hacer es que Él tomó la decisión. Usted tiene que decidir lo mismo para ministrar a otros, ¿ya? Así que usted tiene que tomar la decisión de descender o subir. Porque usted puede estar en una condición demasiado opacado y cuando va a hablar a un nivel tiene que hablar de la misma condición. Si usted, no sé si se ha enfrentado a algún tipo de sociedad donde tienen más educación o tienen más proyección que usted, y entonces hay veces uno se siente disminuido, pero de repente hay que aprender a hablar de igual a igual, ¿ya? Y esto es un poco el problema de el aprender el equilibrio en nuestras relaciones sociales. Y resulta de que Jesús entonces toma la decisión y dice, no, esto requiere una intervención divina, ¿ya? El problema humano requiere una intervención divina. ¿Y qué hace Dios? Se despoja a sí mismo para hacerse semejante a los hombres. Este proceso de despojarse se llama anakeinosis, ¿ya? Ana es un prefijo numérico que traduce cada uno. Así que cada uno tendrá que despojarse de sí mismo para poder hacer la obra del servicio a la cual el Señor nos ha llamado. Vamos a tener entonces que aprender a despojarnos. ¿De qué nos despojamos? Nuestro ego, ¿ya? El primero, ¿ya? Cada uno de nosotros tiene un falso yo. Se lo voy a decir porque en realidad la traducción dice que esta construcción de imagen que creamos está construida por muchas cosas. Por un lado, el nivel académico que tú tienes a veces te hace sentirte superior a los demás. O el nivel económico que tú tienes a lo mejor te hace sentir mejor que los demás. En una entrevista haciendo para una exposición que había que hacer, visité algunas iglesias y un pastor que tiene una congregación más o menos de unas 5,000 personas. Entonces me recibió, gracias a Dios, tuvo la gentileza de escucharme y empezamos a conversar y entonces él dijo, mira, esto es igual que Daniel, me dijo. Y dije yo, a ver, ¿qué tiene que ver Daniel aquí? Entonces me dice, no, es que cuando se puso en este sentido de obedecer a Dios y no comer de la comida del rey, ya este hombre no se contaminó con la comida porque sabía que el origen de eso era la opresión al pueblo y él estaba en desacuerdo con eso. Por lo tanto, si él comía, quería decir que estaba de acuerdo que oprimieran al pueblo. Entonces él dejó de comer, ¿ya? Y entonces decidió apartarse y este apartarse fue una decisión personal. Y yo dije, sí, es coincidente a la realidad bíblica. Todos tenemos que aprender a apartarnos para el Señor. Y tenemos que aprender a decir que no a las cosas que nos contaminan. Esto es algo que todo ministro y todo aquel que quiere servir tendrá que aprender, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad es parte del llamamiento al servicio. Por lo tanto, tengo que decir no a lo que me contamina. Si lo que te contamina es una conversación, apártate de eso. Si lo que te contamina es la televisión, apágala. Si lo que te contamina es en realidad un problema del corazón, como la ira, el enojo, la maledicencia y todas estas cuestiones que fluyen, entonces trata tu corazón y preséntate sano y limpio en la presencia de Dios. Porque tú quieres ser un servidor, no a la pinta tuya, sino ser un servidor en la construcción de los ojos del Señor. Entonces tengo un problema de entender al Señor descendiendo. El anakeinosis pone en evidencia que Él se despoja de su gloria. Entonces, pero este caballero que yo visité estaba muy orgulloso de la congregación que tenía y me dijo después de esa conversación, que empezamos bien en la conversación, pero después me dijo, y ellos eran 10 veces mejores que los demás. Y esa capacidad solo la tenemos algunos. Y ahí echó tierra a toda mi conversación. ¿Por qué la parte humana se enaltece? Porque quiere ser más, quiere subir la escalera, no bajarla. Quizás porque poniéndose desde arriba se siente mejor o porque se ve más lejos.
Pero yo quiero decirle que el Señor Jesús dijo, los reyes se enseñorean de las naciones, ¿ya? Pero entre ustedes no será así, ¿ya? El que quiere ser el mayor, pues sea el menor. Y el que quiere ser el primero será el último. Y en el libro de Marcos dice algo interesante que lo vamos a leer después, pero yo quiero decirle, entonces yo tengo que aprender. ¿Por qué entonces en el liderazgo subimos y bajamos? Subimos y bajamos. ¿Será porque estamos cantando esa canción, quiero escalar peldaños? Pero yo no quiero escalar, yo quiero bajar. Porque cada vez que subimos nos encontramos con otro tipo de problemas, ¿ya? Primero, que nuestro propio yo nos engaña. Entonces creemos que las cosas se hacen porque tú eres especial. Y resulta que el que sana es el Señor, no nosotros. Oh, mi mirada es espectacular, pero resulta que hay gente que sabe más que yo y gente que sabe menos que yo. Entonces, si yo me pongo como ejemplo o autorreferente, no estoy glorificando a Cristo. Porque en esto tenemos que aprender. El servicio es a Cristo. Por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, nuestro servicio tiene que estar gobernado y dirigido a Cristo. No es a la institución, no es al pastor, no es al obispo. ¿Sabe? Uno de los problemas que tenemos es que el yo antepone mis propias percepciones o ideales y los mezclo con la idea de Cristo. Pero Cristo no comparte esa gloria. Esa parte de la gloria no le pertenece al hombre, es de Dios. El que salva es el Señor, no la iglesia. El que salva a la humanidad es porque Dios amó tanto a la humanidad que nos eligió a todos nosotros para enviarnos a servirlos. Entonces nosotros ahora somos servidores si es que servimos al propósito de Cristo. Bueno, sigamos porque esto hay mucha tarea y estoy en el comienzo. Ya. Espero que después de esto me invite a comer, por si acaso. Siguiente slash, por favor. Oh. Ahí ya está mi hermano, eso. Marcos 9:35. Dice Jesús, otra vez estaban discutiendo quién iba a ser el mayor otra vez. Oiga, esto pasa igual, esto me hace acordar de una convención. Estábamos todos ahí esperando y todos quieren ser obispos de la institución. Así que en vez de haber que sea un acto natural, todos hacen campañas políticas dentro de la iglesia, ¿ya? Entonces yo era uno de los candidatos propuestos, ¿eh? Y empezaba a correr bueno, no lo traje, pero era un WhatsApp escrito y decía, no vote por Zárate, no es de nosotros. Yo me río, pero estas cosas pasan porque los seres humanos quieren estar arriba, ¿ya? Pero yo aprendí algo en mi niñez, se lo voy a repetir después. Mire, cuando el Señor entonces los llamó, se sentó en un lugar y llamó a los 12 que venían discutiendo otra vez el mismo problemita de querer ser mayores. Y entonces le dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero. A nadie le gusta esto. Pero yo me acostumbré a ser el postrero porque como yo era Zárate, era el último de la lista. A todos les sacaban, literalmente, calificaban y los llamaban y yo era el último en pasar siempre. Hasta que apareció un Zúñiga. Y ahí, ¡ay, gloria a Dios! Oiga, yo quiero decirle entonces que ser postrero es interesante porque uno de los profesores una vez me dijo, bueno, hoy día vamos a hacer algo diferente, vamos a empezar de atrás para adelante. Y yo era el primero. Tengo un problema, es que ser primero o ser postrero, tengo una situación de ubicación. ¿Dónde estoy yo sirviendo? ¿Arriba o abajo? ¿Cuál es mi ubicación en el ministerio? Les voy a recordar algo entonces bíblico para que nos demos cuenta. Jesús le dijo, Dios hablando con Moisés, le dijo a Moisés, mira, lo que pasa es que en esta rebelión de Coré, ahí hay como 200 personas que están molestando un poco la realidad. Pero diles tú, ¿acaso les parece poca cosa que yo, dice Jehová, os tome del pueblo y os ponga sobre la congregación para que sirvan a mi pueblo? ¿Dónde está usted? ¿Es la persona que Dios eligió para que sirva al pueblo de Dios? Si es así, está en los ojos del Señor. Si no es así, usted se subió al caballo solo. Va a tener que bajarse en algún momento.
es importante entender que Dios es el que ha elegido y conocer esta condición dentro de nuestro corazón y en nuestra mente. Porque de otra manera estamos siguiendo nuestros propios principios y no al Señor. Como la obra del Señor, Él dice lo que se hace, no yo. Y tengo un problema porque como yo soy jefe, yo tengo que dirigir. Y dirigir no siempre es sabio ni oportuno. Nos equivocamos. Entonces quiero plantearle, Jesús le dijo, si alguno quiere ser primero, sea el postrero y servidor de todos. Pero acá no usó doulos, utilizó otra vez diáconos. Y este diáconos no es servicio a tu manera, es servir a la voluntad del Señor que te ha enviado. Por lo tanto, yo tengo que discernir cuál es la voluntad de Dios para que cuando yo haga el ejercicio de servir, no incluya cosas que son ajenas como servirme a mis propósitos, o me hago amigo para sacar provecho del hermano, o hacer lo que Dios no dice. Porque si el Señor te manda a orar, ora. No te pongas a predicar porque nadie te mandó a predicar. ¿Ya? Si tú tienes que ungir, aprende las funciones, los lugares y cómo se unge para que no hagas show. Porque hemos encontrado personas que exageran el propósito de lo que el Señor ha dicho. Y hay un montón de ejercicios bíblicos donde se demuestra que cuando uno no hace lo que Dios dice, tiene consecuencias. Y cuando uno hace más de lo que dice, tiene consecuencias. ¿Cómo aprender a ser entonces un servidor correcto? Bueno, veámoslo en el siguiente slide. La familia diaconal, servidores, ¿ya? O sea, ustedes y nosotros. Así que usted ve a su hermano, es tu hermano, pero es un servidor. Hay que preguntarle porque algunos no sirven al Señor, se sirven a sí mismos, ¿ya? Y hay algunos que confunden el servicio. Mire, acá en Chile se usa mucho el término chasquilla. Entonces hay un hermano que es eléctrico y justo no anda con el destornillador. ¿Qué utiliza para girar? Un cuchillo. Y hay gente en la iglesia igual, que quiere hacer cosas en el nombre del Señor y no es el Señor fluyendo, si son ellos forzando que así sea, como recibe, para convencerlo psicológicamente al otro. Pero Dios fluye con el que Él quiere, a el que llama, es Él el Señor de la iglesia. Así que no son mis gritos, es aprender a fluir con el Señor, la gracia del servidor. Tengo entonces que revisar más atrás. La primera palabra, entonces, diácono, es un sustantivo ya que indica que es un servidor, pero tiene otra particularidad, es singular. Como es singular la palabra, significa que cada uno tiene que aprender a hacer su servicio. Algo que uno tiene que replantearse en los términos griegos en esto, es que no hay transferencia. Ya, yo soy llamado a enseñar, y yo digo, ya, tú me vas a secundar, pero él es evangelista. Entonces yo tengo un problema, yo no tengo el discernimiento del Señor. Estoy diciendo, yo voy a delegar mi cargo en él porque a mí me parece bonito, pero Dios a él lo llamó a otra función y entonces metí a una persona en un cargo que no le corresponde y en vez de servir bien, se siente frustrado. Y uno le pregunta, ¿y usted por qué está tan amargado en el ministerio? Si el ministerio es fantástico, Dios todos los días nos sorprende. Pero el que no está en la línea, en vez de servir, siente carga. Y entonces dice, la culpa la tienen los hermanos de la iglesia que no me obedecen. Pero el problema del servicio tiene que ver, como dice en 1 Corintios, ¿ya? Téngannos, 1 Corintios 4, 1 y 2, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores, no dueños, administradores, ¿ya? De los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de estos administradores que cada uno sea hallado fiel. Tengo entonces que entender que el servicio requiere reconocer que solo somos administradores, porque el que nos da el llamado y la capacitación es Él. Y lo que estamos es aprendiendo a conocer cómo el Espíritu de Dios fluye con cada uno de nosotros. Así que cada uno tendrá que aprender cómo relacionarse con el Señor y cómo el Señor lo usa.
Así que no pretenda copiar a otro, porque ningún otro tiene las condiciones que tú tienes. Dios te eligió a ti, te dio la carga que te dio a ti, porque tú eres la persona que tiene las condiciones que Dios quiere usar. Así que este servidor no es un servidor replicado, no es copia. Somos originales en Cristo. Algo revisando el texto es que la palabra diaconía, si diáconos es el servidor, es la persona. Pero diaconía no es la persona, es el servicio. Entonces, la diaconía cambia de persona a persona. Todos tienen un llamado distinto y una función diferente que cumplir. Por lo tanto, déjeme explicarle, si usted identifica su forma de servicio, entonces usted puede desarrollar esta experiencia diaconal, de servir en lo que Dios le está demandando. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay tantos pastores frustrados en el ministerio? ¿Y por qué hay tantos ministerios truncos en la iglesia? ¿Por qué entonces no hay, que acaso solamente existen los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles? ¿Y qué pasa con todas las funciones bíblicas que el Señor plantea? El que administra, el que preside, el que tiene palabra de ciencia. ¿Qué pasa con aquellas personas que Dios utiliza en la plantación de iglesia? ¿Por qué menospreciamos otros servicios como que solo tenemos estos? Pero yo quiero decirle, pero Dios nunca se olvidó a qué te llamó. Un ejemplo es que cuando llamó a los primeros discípulos y los sacó de la barca, le dijo, venid en mí, en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Los llama y les dijo inmediatamente lo que querían hacer. Y nosotros a veces estamos años en la iglesia y todavía no sabemos a qué me llamó el Señor. ¿Será que hemos perdido el enfoque del servicio? Porque el servicio es lo que Cristo vino a hacer. Él dice, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. ¿Y nosotros a qué fuimos llamados? A servir y a dar la vida en rescate por muchos. ¿Vio? O sea, no fui llamado para ser gerente, fui llamado para servir a la gente. Entonces tengo que ubicarme. ¿Dónde estoy ubicado? ¿Quién soy en el Señor? Y entonces tengo que reconocer, si soy el servidor, diáconos, y conozco mi servicio, diaconía, entonces me falta leer un poquitito Juan 12:26, se lo escribí ahí. Si alguno me sirve, eso da la puerta de que a alguno no le sirve. Si alguno me sirve, sígame. ¿Será que algunos servidores no siguen a Jesús, por eso no tienen esta condición? Sí, señores, nos podemos equivocar por nuestro propio ego, porque nos sentimos que somos mejores o superiores, o que somos la estrella o la torta, la cereza de la torta. Ya. La guinda, bueno, estoy en otro lado, perdóname. Tengo que calmarme, ubicarme, sí, ya. Pero está bien, sigamos. Pero él dice, y donde yo estuviere, es Jesús. Donde yo estuviere, allí estará mi servidor. ¿Ya? Entonces, en la primera palabra dice, si alguno me sirve, y utiliza diaconé. Otra vez, otra palabra. Hablamos de diácono, diaconía y ahora diaconé. Pero diaconé es un genitivo. De las 5 funciones griegas, el genitivo es dependencia. Entonces, la esclavitud está sujeta a un jefe, a un área. Por lo tanto, estoy diciendo, si soy esclavo de Cristo Jesús, no soy esclavo de mis pasiones. No soy esclavo de la institución. No soy esclavo de sueños. No soy esclavo de personas. Yo soy esclavo de Cristo. O sea, a quien sirvo es a Cristo y a quien rindo es a Cristo. Y todo tiene que ser cristocéntrico, porque ese es el sentido cristológico. ¿Dónde está el problema? Es que hemos mezclado el concepto judaizante con el concepto cristiano y ahora tenemos una crisis teológica porque Cristo y el judaísmo se separan. No están juntos, mi hermano. A finales del primer siglo ya eran enemigos. No, hay que leer un poco y reconocer que el judaísmo es bueno en un sentido porque nos habla de Dios y la relación del pueblo y nos habla de todo el movimiento del Antiguo Testamento, pero no nos habla de Cristo.
Nosotros lo asociamos con Cristo porque nosotros estamos leyendo con los ojos de la iglesia primitiva de la resurrección de Cristo y releemos la Biblia con unos ojos cristianos, pero los judíos no lo leen. Ellos no reconocen a Jesús como Señor. Entonces nosotros le queremos dar un sentido bíblico, pero mezclamos la teología. Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando de Dios y el pueblo, pero cuando hablamos de Cristo, Cristo tiene su propio pueblo. Mientras que el Antiguo solo habla de Israel, en Cristo hablamos de la iglesia al mundo. Entonces tengo que empezar a reordenar mis pensamientos porque mi servicio puede ser confundido por mezclas. Ok, sigamos amigos, ¿ya? Un punto más. Si alguno me sirve, ¿a quién tiene que servir? A Cristo. ¿Quién está hablando? Cristo. Si alguno me sirve, no dice se sirve, dice me sirve a Él, ¿ya? Entonces sígame. Seguir a Jesús es un problema grave, mi hermano. Porque servir a Jesús tiene que pasar por el grado de la negación personal. No yo, sino tú, Señor. Mi palabra no vale, es tu palabra la que vale. Por lo tanto, no soy yo, eres tú. Por lo tanto, lo que tú dices vale. Y yo soy en segundo o en tercer lugar. Así que yo nunca tengo que arrogarme como que yo la llevo, porque yo solo sigo. Jesús dice, sígueme. Así que yo sigo a Jesús, yo no soy Jesús. Tengo problemas, tengo debilidades, tengo necesidades, como todos ustedes. Y cuando llego a Jesús, tengo que doblegar mi corazón y mis rodillas. Y igual que usted, reconocer que me equivoco, que me falta, que no soy suficiente y que si no es por su espíritu, no tenemos nada. Así que quiero saber qué tipo de servidor soy. Y puedo decir, ¿será que me falta humildad? Porque si me suben me siento alto, pues. Pero si me bajan, a lo mejor pierdo la esencia. No, no debiera de perder la esencia. Debiera de seguir siendo un servidor de Cristo. No es el cargo. No es el cargo. Yo era supervisor de un área grande, y llegó el cambio, me sacaron. Entonces yo seguí como pastor local. Pero los hermanos, en vez de seguir al nuevo supervisor, me seguían llamando a mí y yo me sentía incómodo. Porque yo no quería ocupar el lugar del hermano que habían propuesto. Entonces, yo quería evitar eso. Y una de las maneras de atacarme, yo sentía que era Satanás, era decirme que yo no era honesto. Y la segunda cosa, de que yo no era humilde, porque yo atendía, pero yo no podía decirle no a alguien que me llamaba pidiendo algún consejo. Y entonces me decía, pero tengo problemas porque tengo que saber ubicarme. ¿Dónde estoy? Yo no estoy en el cargo. Yo ahora soy la persona que debo colaborar con el que está en el cargo. Por lo tanto, yo empecé a cambiar de actitud y empecé a derivarlos. ¿Ya? Hablé con la persona, le expliqué y lo empecé a derivar. Entonces me dijeron de que en este punto yo no sabía servir, pero yo estaba cuidando la ética ministerial, no me estaba cuidando a mí solo. A veces cometemos tantos errores porque no sabemos ubicarnos. Y a veces la gente nos lleva a cometer errores por la ansiedad que ellos tienen. Bueno, luego dice, y si me sirviere, y otra vez utiliza diaconé, pero el diaconé del segundo, el primero era sirviendo a Cristo, pero el segundo es que el servicio es correcto. Ese diaconé a Cristo fue, tú hiciste lo que el Señor te dijo. Dijo, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, el segundo diaconé tiene que ver con la perfección del servicio. Y uno puede preguntarse entonces, ¿es la cantidad de servicio o la calidad del servicio? Pregunto, porque si usted no se analiza a sí mismo, siempre vamos a tener un yo falso diciéndonos, tú sabes más, tú entiendes mejor, tú eres mejor, y nosotros sabemos que en Cristo Él es el que brilla y no nosotros. Entonces tengo un problema, ¿mi servicio es correcto o incorrecto? Una vez llegó una persona a la iglesia, estábamos en Argentina, en Buenos Aires, en Merlo particularmente, y llegó alguien del barrio
Y yo decía, pastor, me dice, mi papá se muere, por favor venga a mi casa. Y yo estaba justo para predicar en el púlpito. Entonces le dije a un diácono que estaba ahí conmigo, ¿por qué no vas a la casa de este hermano y busca la forma de orar con él, úngelo, y después del culto yo voy? Y resulta que terminó el culto, ¿ya? Y el hermano no volvía, y los hermanos empezaron a hablar, y como nunca había un montón de gente que quería hablar y yo no me podía ir. Entonces dije, bueno, ¿será que está bien? Y resulta que cuando yo vuelvo a la casa, ya era tarde, eran las 3, 4 de la tarde, iba a almorzar, llega el diácono, pastor, fulano de tal falleció, ¿ya? Y yo me sentí tan culpable, me habían venido a buscar y yo no hice la tarea, envié a otro y el otro no sabía qué hacer. Y uno dice, ¿será entonces de que realmente soy un servidor o estaba siguiendo mi sentido o estaba siguiendo al Señor? Y me empecé a cuestionar, ¿cuántas veces me he equivocado en el ministerio? Yo creo que pude escribir varios libros, dice, de todas las equivocaciones que uno comete. Entonces digo yo, bueno, no quiero exaltar la equivocación, pero quiero decir, si yo quiero perfeccionarme, tengo que practicar una y otra vez hasta hacerlo bien. Así que si usted no hace bien las cosas, no es un problema. Siga practicando hasta que haga bien las cosas. Si quiere ser un servidor al estilo de Jesús, Jesús tenía la visión clara, sabía claramente su meta. Cuando uno va a servir, tiene que saber claramente qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué hay tanta improvisación entre nosotros? Porque improvisamos cuando llegamos recién, nos damos cuenta, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a inventar cosas en vez de prepararnos. Por eso la capacitación es obligatoria para el liderazgo. Es imposible que una persona pretenda servir al Señor y no conozca la voz del Señor. Veamos algunos textos para avanzar. Siguiente slide, por favor. Ahí está, apareció de nuevo, resucitó. Ok, algunas orientaciones. Repasemos. La palabra diácono significa servidor. La palabra diaconía significa servicio, ¿ya? Identificación del servicio. Es un acusativo, ¿eh? Es decir, téngannos los hombres por servidores, que la gente diga, este es el servidor de Cristo. Es un acusativo, te lo están diciendo, ¿ya? Esto es exactamente lo que tiene que pasar en tu servicio. La gente tiene que reconocerte. No eres tú diciendo, es la gente diciendo de ti, ¿ya? Bueno, después el diaconé es de Cristo y hacia Cristo. Es un genitivo, así que es dependencia. No depende de mí, depende del Señor, ¿ya? Y el diaconeo significa servir, atender o ministrar. Es un verbo, es una acción activa, no pasiva. ¿Cuántos ministros son pasivos? ¿Cuántas personas quieren cargo pero no hacen la tarea? ¿Y cuántos quieren hablar de pastorado y no pastorean? ¿O cuántos quieren ministrarnos sin entendimiento? Tengo que tener un grave problema. No es que yo quiera juzgar al liderazgo porque yo también soy un servidor. Así que yo no me las creo. No creo mucho de lo que la gente dice a veces. Lo que sí creo que delante del Señor yo tengo que perfeccionarme. Creo que hay una exigencia de parte del Espíritu de Dios a avanzar, a ser mejor de lo que puedo serlo. Y le puedo preguntar, ¿puede usted mejorar su servicio? Si usted tuviera que mejorar, ¿qué cambiaría? Quizás tiene que dar más tiempo en la intimidad con el Señor. O tal vez tiene que aprender a tomar libros en relación a su propio ministerio y enriquecerse con las opiniones de otros ministerios que practican lo mismo que usted quiere hacer para tener más fundamento, para no copiarlos, sino entenderlos. Porque eso le va a ayudar a que el Espíritu de Dios hable con su corazón. Si hay algo que uno aprende, es que el Espíritu de Dios trabaja con nuestros corazones, ¿verdad? Nos guiará a toda verdad, la palabra de Dios en nosotros. Pero lo que hace el Señor es que se interrelaciona con nosotros y conversa con nuestra realidad. Entonces tú estás hablando con el Señor y el Señor está hablando contigo y con tu historia. Y tú logras entender cosas que nadie más va a entender porque es Dios directamente hablando contigo, en tu realidad, en tu contexto y en tu lenguaje, de igual a igual. Así que le damos gracias. Sin el Espíritu de Dios no hay servidores. Siguiente slide.
En la Biblia hay muchas palabras de servicio. No se las voy a explicar todas, pero algunas podemos mencionar. Duló, ya dijimos, es esclavitud. Y nosotros somos esclavos voluntarios a Cristo, no por fuerza, no por orden. No, es una sujeción voluntaria. Esto le agrada a Dios, que tú quieras estar con Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, ese querer nace en nosotros. Entonces, asumimos este compromiso. El concepto pais, eso no es portugués, porque pais sería padre, pero no es portugués. Esto es griego y significa uno que es asistente o que es criado. ¿Ha ido a las casas donde la gente tiene mozos que le sirven? Personas que lo atienden, cuando usted llega, le reciben el auto, otro le recibe la ropa y se la cuelga, y lo permite. O sea, nosotros lo vemos en las películas, pero en la vida diaria pocas personas tienen la capacidad de tener este tipo de empleados porque tendría que tener una economía muy grande. ¿Ya? Los pastores no lo tenemos, hermano. Así que el Señor no nos dio esto para que no se nos suba el humo, ¿ya? Si no, tendríamos gente trabajando para nosotros. Pero nosotros lo que estamos haciendo es que el libro de Efesios dice que todos los ministerios son para el perfeccionamiento, para la obra del ministerio. Por lo tanto, nosotros estamos ayudando a toda la gente a crecer, no a seguirnos. ¿Qué tiene que cambiar en nosotros entonces para ser un servidor de Cristo? Dejar de estar en primer lugar, hermano. Nosotros también somos seguidores de Cristo. Dejemos a Cristo delante y nosotros lo seguimos. Ningún título ni ningún cargo cambia a Cristo. Otra palabrita. Téngannos los hombres por servidores, juperete. Juperete es una palabra que habla sobre un esclavo, no deja de ser esclavo, pero este esclavo tiene cierta confianza con su amo. Entonces el amo llama a todos los esclavos para que se suban al barco para remar y al juperete lo pone arriba para que él esté mirando y entonces lo pone con un tamborcito. Y entonces al son del tambor va la frazada, al ton del tambor va la brazada. Entonces cuando va guiando los demás van trabajando sincronizadamente. Este es un problema de trabajo de equipo. Nosotros difícilmente nos cuesta mucho trabajar en equipos, pero esto nos habla de que el que dirige tampoco es el dueño, es otro esclavo más, solo que tiene más confianza en el amo, ¿ya? Y yo quiero decirle entonces, tal vez tendríamos que aprender a hacer esto. Nosotros somos los que coordinamos, los que guiamos, los que ayudamos, pero no somos los dueños. Por lo tanto, antes de tomar una decisión, debemos de consultarle a Dios y analizar la Escritura y revisar si lo que estamos aprobando agrada o no a Dios. No vaya a ser que llevemos el barco en sentido opuesto, ¿ya? Otra palabrita que aparece con el término de servicio. Leturgos o leutorgía. Estas son las personas que Dios llama para servir en su casa. Amados, no todas las personas sirven en la casa del Señor. Los sacerdotes fueron llamados a servir en el templo, los levitas que colaboraban también fueron llamados al templo, pero luego llamaron a otros, ya como los hititas y otros que fueron guiados para trasladar utensilios, ya. Los músicos que llegaron después en las situaciones, pero no dentro del templo, sino en los patios. Quiero plantearle, ¿cuál es la ubicación nuestra? Porque los levitas no eran sacerdotes, pero después de la cautividad babilónica aparecieron con Esdras ya un grupo de personas que quisieron restablecer otra vez el grupo sacerdotal y se mezclaron los levitas que quedaban en el lugar como sacerdotes. Ocuparon lugares que no correspondían. De ahí vienen los fariseos. Los fariseos tienen que ver con esta formación sacerdotal posterior a la cautividad babilónica y ellos formaron su propia identidad local buscando la identidad nacional. Así que todo para ellos, todo es Israel y todo es Jerusalén. Como que lo demás no existe. Pero Dios no tiene la mirada corta. Dios miró a Chile y nos vio a todos nosotros. Llamó a las personas y le dijo, mire, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. No le dijo el nombre, no le dijo el lugar,
Tampoco le dio solamente la motivación. El Espíritu de Dios fue guiando a las personas y salieron algunos a Jerusalén y algunos nunca se fueron de Jerusalén. Otros salieron a Samaria y Samaria eran enemigos. Sin embargo, era mal visto socialmente relacionarse con ellos. Sin embargo, los cristianos no hacían acepción de personas. ¿Y los cristianos de hoy hacen acepción de personas? ¿Será que no estamos entendiendo el servicio del Señor? Me gustaría llevarlos a un retiro de servicio. Pero esto es para analizar, no para criticar. Porque lo que yo estoy haciendo con ustedes es una revisión bíblica para reconocer lo que el Señor nos ha llamado. La siguiente es oiketes. Es un administrador doméstico. No es el dueño, es el administrador. Te contrataron como un administrador. Así que tú te sientas y las riquezas son de otros, son del Señor. Las personas son del Señor. Los templos son del Señor. ¿Ya? Nosotros tenemos que aprender entonces a cuidar a las personas que el Señor nos da, no a cuidar a los que no están con nosotros. O sea, allá hay otras personas que Dios está mandando, pero a veces nos metemos en el trabajo de otros. Vuelvo a hablar entonces, yo quiero decirles que ser un servidor a la estatura de Cristo, negándonos a sí mismo y despojándonos de sí mismo para hacer lo correcto y cumplir el plan de Dios, no es fácil. Así que llegar a ser un servidor a la estatura de Jesús es nuestra meta. Otra palabrita, euergesia, otra palabra de servicio. Cuando usted lo lee en español es servicio, pero cuando lo lee en griego, esa palabra significa buen servicio. Es decir, cuando tú haces lo que Dios dice y lo haces bien, Dios te bendice. ¿Cómo sabes tú de que lo hiciste bien? A ver, el fruto de la presencia de Dios, ¿qué trae cuando usted hace lo correcto? ¿Qué le pasa en su corazón? ¿Qué pasa en su mente? O usted predica y piensa, lo hice fantástico hoy día, y el Señor dice, qué lástima, yo nunca estuve en ese mensaje. O qué bueno lo que tú vas a hacer hoy día, Señor, y que nosotros vamos a ser parte de lo que tú haces. Quiero decirle, buen servicio significa desprovisto del yo, desprovisto de intereses personales, desprovisto de contaminación. No quiero nada contaminado para el Señor. Quiero que el oro sea puro. ¿Ya? El oro que pasa por las coladas, una vez que se meten con ácido y se disuelven y se separan entonces las impurezas, el oro queda más puro y al quedar más puro vale más. Así que el oro más refinado tiene más valor. Así que Dios saca las impurezas para que el servicio sea de valor en la presencia de Dios. Entonces, ¿no será, y haciendo bien honesto, que a veces hemos servido de mala gana? Yo quiero decirle, ¿será que hemos metido la pata de repente en la iglesia? No sé, tengo que llevarlos a pensar, hermanos, porque lo que el Señor me ha pedido es que yo aclare en mi corazón y en el suyo que Él es el Señor. Que Él no se equivocó cuando te llamó o cuando me llamó. Él sabe que yo estoy en una actitud incómoda porque ante su santidad no hay ninguno a la imagen de Él y no hay ninguno de nosotros que pueda sentirse mejor. Pero cuando el Señor me dice, pero yo los envié a trabajar y algunos se fueron a dormir. Yo les di tareas que hacer, pero no han entendido que tienen que perfeccionarse. Así que aclara que yo les doy una nueva oportunidad. La palabra latreia es un servicio equivocado. También habla de servicio, pero es un servicio equivocado. Por ejemplo, Pablo persiguiendo a la iglesia y pensando que hacía lo correcto en el Señor. Pero estaba equivocado. No era lo correcto. Amados, muchas personas hacen cosas pensando que son para el Señor y después dicen, nos equivocamos. ¿Le ha pasado? ¿Se ha dado cuenta que de repente su servicio no tuvo fruto y a veces salimos enojados más que gozosos? La latreia tiene que ver con tome conciencia
de que no siempre hacen las cosas bien. ¿Por qué Dios permite que nos equivoquemos? Porque si el Espíritu de Dios está en mí y Él lo sabe todo y todo surge por Él, ¿por qué yo me equivoco? ¿Será porque me separo de la voluntad de Dios? ¿Será porque no conozco el plan de Dios correctamente? ¿Será porque a lo mejor humanamente yo anhelo tanto que esto ocurra, pero Dios tiene otro plan? Porque tomamos a alguien como un chico que oraba por una persona y que decía, sánalo Señor, sánalo en el nombre de Jesús. ¿Tú puedes mandar al Señor? No. Pero tú debes saber que si el Señor quiere hacer la obra, no necesita ni gritar. A veces solamente acercarse. Hay a veces equivocaciones de emociones humanas o de aprendizajes equivocados. Y lo que el Señor demanda es que no usemos este concepto de la trella como una justificación. Total, todos se equivocan. Pero tú no te equivoques. Sé perfecto como tu Padre que es perfecto. Así que busca el hacer las cosas bien. Siguiente. Ahí está bien. La que sigue. Ya, oftalmodulia. Esto es servir al ojo. Oiga, hay gente que esté así. Viene el pastor y comienzan a hacer cosas para que te miren que tú estás trabajando. Se va el pastor y se sientan a tomar café. ¿Ya? Lo mismo pasa con los hermanos, supervisores, coordinadores. Cuando uno tiene que pasar revista, ellos traen unos informes que, extraordinario, con inteligencia artificial, por supuesto. Pero cuando uno va a la vida práctica y visita la iglesia, tú tienes 100 personas y en la iglesia tienes 20. ¿Y dónde están los otros 80? Dice, no, pastor, es que todos salieron de vacaciones. No somos honestos lo suficiente para que el Señor diga, buen siervo y fiel. Decimos lo que es, el pan es pan, el vino es vino, el pecado es pecado, lo bueno es bueno, lo malo es malo. ¿Ya? Así que cuando el Señor me mira, o lo mira a usted, o se acerca a usted, Él no ve si usted miente o no miente porque Él sabe que usted miente. Pero ¿qué dice el Señor? Que seamos honestos, que seamos correctos, que andemos con la verdad, que nosotros nos humillemos, que nosotros aprendamos, que nosotros no rechacemos el estudio, que nosotros no nos apartemos del camino que Dios ha tratado para nosotros. El día que obedezcamos al Señor, Dios nos bendecirá. Quiero invitarlos a que busquen un texto para terminar. Bueno, eso significa 5 minutos más. Salmo 101:6. Salmo 101:6. Yo puse otros versículos más, pero en el Power usted puede revisar los otros versículos que aparecen sentidos de servicio. Pero por la hora vamos a concluir. Salmo 101:6, ¿qué dice? Leámoslo fuerte, pues. 1, 2, 3. Daré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. ¿Quiénes van a servir de ahí? Dice, los ojos de Jehová están sobre los fieles. Los primeros que Dios busca son personas que sean fieles a Él, fieles a su palabra. Ahora, fidelidad y perseverancia no es lo mismo, porque uno puede ser perseverante en asistir a la iglesia, pero no ser fiel a la doctrina, ni ser fiel a la obediencia de la tarea. A lo mejor cumple con el informe, pero no tiene vida privada con el Señor, ¿ya? O asiste a la reunión de la convocatoria, todos te ven y dicen, no, está presente, pero resulta que después en la vida privada, yo no sé sacar todos los problemas, pero hay problemas de violencia familiar en las casas pastorales. ¿Ya? Hay problemas económicos en la casa de las familias pastorales. Hay familias donde los hijos están en la cárcel o en las drogas. Y uno dice, pero ¿por qué si ellos se muestran como que son tan fieles al Señor? Pero delante de Dios nadie puede ocultarse. Y cuando Dios dice que tú vas a ser el servidor, ¿qué es lo que está esperando de ti? Que tú seas fiel. Emuná, en hebreo, perdón. Y emuná tiene que ver con una fidelidad eterna. Es decir, voy a ser fiel a Dios hasta que el Señor me lleve a su presencia. No soy fiel solo en un evento.
Así que mi servicio no está condicionado a la apariencia pública. Mi servicio está primero en la presencia de Dios, y cuando estoy en forma pública es Dios ministrando a los nuestros. Si yo no soy fiel y soy infiel, ¿ya? Entonces mi resultado es negativo. Entonces tenemos gente que habla Biblia, pero como no la practica no tiene autoridad. Entonces la gente dice, es igual que la campana, un puro ruido y se acaba. Y yo quiero decir, pero tu servicio debe de perdurar en la transformación de vidas para Cristo. Así que no servimos por servir. El sentido del servicio es Cristo. Así que sirvo a la gente para traerla a Cristo. Sirvo a la gente para perfeccionarla para el ministerio, para la obra, para que sean obreros en la casa de Dios. No para que me escuchen. No soy yo el centro. Yo soy el colaborador. Estoy al lado para ayudar al otro. Así que si tú vienes a Cristo, yo, Señor, ayudo. Pero si ustedes vienen para escucharme, entonces estoy equivocado en el lugar equivocado. Y no soy la persona que Dios quiere usar. O sea, trato de ser más apegado a la Escritura para poder designar un poco. Si los ojos del Señor buscan a los fieles, entonces usted tiene que decir una decisión personal. Sé que soy infiel, pero voy a buscar ser fiel a Dios de aquí en adelante. No puedo ser fiel al culto y ser infiel en los diezmos, porque también es parte de mi compromiso. ¿Cómo siendo pastor pido diezmo y yo no diezmo? La fidelidad no pasa por la presencia física. Pasa porque me paro delante de la presencia de Dios y digo, Señor, examina mi corazón. ¿Ya? Y ve mi propia iniquidad y ayúdame en esta transformación. Crea en mí un corazón nuevo. Entonces me enfrento a que no soy el servidor ideal. Así que no son los aplausos. Es poder pararme delante de Dios y dice, preséntate ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y que usa bien la palabra de verdad. Luego dice, ¿para qué busca fieles? Para que estén conmigo. La intimidad en el servicio no debe de bajar la guardia. El que no ora, el que no entra a la presencia de Dios, no puede ministrar públicamente. Porque si lo hace desde su carne, no desde el espíritu. Y por eso tenemos tantas ensaladas dentro del ministerio. Pero luego dice, y el que ande en el camino de la perfección, esta es la exigencia de Dios al ministerio, tienes que andar en el camino de la perfección, buscando siempre mejorar, buscando siempre avanzar. Pero, amados, le voy a dar una clave. La palabra perfección ahí en griego tiene que ver con catarsis. Oiga, pero el término catarsis tiene que ver con este quebranto en la presencia de Dios, donde tú te vacías en Él, donde tú puedes llorar, hablar, contar, desahogarte, decirle todo a Él. Tú tienes que vaciarte en la presencia de Dios. O sea, la perfección está cuando tú aprendes a morir a ti y dejar que Él te llene. Así que todos pasamos por crisis, no para que seamos víctimas y para que los demás sientan lástima de mí, sino para que nuestros corazones se quebranten en la presencia de Dios y le digan, Señor, ahora saca todo en el nombre de Jesús. Cambia mi mente, cambia mi corazón, cambia mis malos pensamientos. Quita de mí el estorbo que me impide servirte con libertad. Señor, líbrame de la muerte, porque mi propia carne es mi peor enemigo. Cuando llego a Apocalipsis y el Señor dice, ¿quiénes son los que están conmigo? Y el Señor mismo responde, los que han sido vencidos por mí. Oramos. Señor, fluye sobre nosotros. No somos mejores, ni estamos en competencia. Estamos aprendiendo a ponernos en tus manos, Señor, y a doblegar nuestra vida para darte a ti la honra, Jesús. Quiero preguntarle,
quisiera rendir su servicio al Señor? Les voy a invitar que se ponga de pie y si alguno quiere pasar, venga, oremos juntos. ¿Ya? Pero vamos a rendir nuestros servicios al Señor. Como cuando sacamos nuestras coronas y las pusimos a sus pies, le vamos a decir, todo lo que hacemos lo rendimos a ti, Señor. Es por ti y para ti, Señor, todas las cosas. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, ahora más que nunca, Señor, te necesitamos. Obra sobre nuestros corazones, obra en nuestra mente, obra en nuestro espíritu, doblega, Señor, nuestras tareas, entregamos las congregaciones, entregamos la economía, entregamos la familia, entregamos nuestros pesares personales, porque cuando servimos queremos que tú brilles, Señor, y no nosotros. Queremos decir que tú eres el que tiene control de todas las cosas, lo nuevo, lo pasado, lo viejo pasa, porque tú haces cosas nuevas entre nosotros. Queremos un servicio nuevo, queremos una oportunidad, Señor, de renovarnos en tu presencia. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, traiga gracia, virtud de Dios, libertad en el Señor. Padre, renueva su manera de servir, su manera de entender, la manera de hacer las cosas, sea para ti, Señor. Tu gracia de sobremanera tome control, tome, Señor, fluir en los corazones, cambia las mentes, cambia los corazones, Señor, abre puertas donde no lo hay, establece gracia, virtud de Dios en la tarea. Señor, trae nuestra relación contigo a un proceso de humillación tal que tu obra, Señor, sea prosperada entre nosotros, que tú, Señor, puedas darnos tareas con confianza, porque todos, Señor, queremos obedecerte, queremos aprender a crecer en ti, Señor, y nuestro crecimiento es bajando la escalera, no subiéndola. Señor, es entrando a hacer la tarea que nos convoca, ni no rechazándola, Señor, ni murmurando contra ella, sino, Señor, dándote a ti toda la gloria, reconociendo, Señor, que tú eres el Señor de la obra, que tú nos das, Señor, situaciones para que aprendamos, Señor, a estar en tu presencia, para que aprendamos a tener fidelidad, para que seamos honestos, para que hablemos con la verdad, para que tu obra, Señor, sea prosperada en la vida de otros, para que otras personas vengan al ministerio, para que otras personas terminen en este campo como obreros de tu casa, para que más personas y nuevas generaciones sean levantadas, Señor, en este tiempo. Padre, hombres y mujeres de Dios, llénanos de tu espíritu, Señor, llénanos de tu gracia, llénanos de tu favor, tu palabra hable a nuestros corazones, Señor, tu espíritu confirme lo que tú ya has dicho entre nosotros. Corrígenos, anímanos, fortalécete entre nosotros, renuévanos, Señor, renueva nuestras vidas, renueva, Señor, nuestra visión, renueva nuestro entusiasmo en Cristo. Traiga más de ti, Señor, más de tu obra, más de tu favor entre nosotros, poder de Dios, gracia de Dios, virtud de Dios, Señor, en este renovar de tu gracia, poder, Señor, poder liberador entre nosotros. Padre, rompe las cadenas que atan los ministerios, rompe las cadenas, que el servicio sea limpio y no contaminado. Señor, trae gloria de Dios, poder de Dios sobre la vida, poder del Señor y libertad sobre la iglesia, virtud de Dios y poder de Dios sobre todos nuestros hermanos. Bendice, Señora de Paín, en este tiempo. Y durante este tiempo de descanso, Señor, nuestros hermanos se renueven en su fuerza, se renueven en su visión y vuelvan con gozo, Señor, a donde tú nos envías. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué palabra para nuestro cierre de nuestro desayuno pastoral de este año 2025. Damos gracias al Señor. Bendecimos a nuestro pastor Marcos Zárate, que siempre está dispuesto para compartirnos una palabra. Quiero bendecir a todos, y como directorio así lo sentimos, a todos los que predicaron un día en el año 2025 en este lugar. Todos nos bendijeron con su palabra. Todos. Amén. Nadie fue mejor que el otro, porque Dios sabe cómo hablarnos en el tiempo preciso. A veces nos acaricia, a veces nos da con todo, pero también Dios nos consuela, ¿no? Y hoy una palabra para que durante estas vacaciones la meditemos
y podamos estar como Dios quiere para cumplir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. Desayuno Pastoral Interdenominacional de Paín, Chile te invita a sus reuniones cada lunes desde las 10 de la mañana en Erasmo Escala 2440. Contamos con amplio estacionamiento. Visítanos en redes sociales, canal YouTube, Instagram, TikTok y en nuestro canal de Facebook y en nuestras transmisiones en vivo en nuestro canal 15.1 Televisión desde las 10 de la mañana y por Radio Plenitud 1380 todos los días sábado desde las 13 horas 1 de la tarde, siempre compartiendo y disfrutando la unidad del Señor. Recuerde, Desayuno Pastoral Interdenominacional de Paín, Chile.